Bienvenidos al canal. En esta ocasión hablaremos sobre las señales bíblicas del tiempo final. Las señales de los últimos tiempos, según lo descrito en las Escrituras, parecen estar manifestándose de manera más clara y frecuente en nuestro mundo actual. Reflexiona sobre esto. ¿Te encuentras espiritualmente preparado para enfrentar las señales bíblicas del tiempo final y alcanzar la vida eterna con Cristo Jesús? ¿Tu fe en Jesús es lo suficientemente sólida para enfrentar los eventos del fin? En esta oportunidad te compartiremos lo que la Biblia enseña sobre las señales de los últimos tiempos. Y al mismo tiempo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo información que te ayudará a fortalecer tu fe. Continuemos. Jesús nos advirtió en Mateo 24:7 que habría nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estos eventos, que en el pasado podían parecer aislados, ahora se presentan con una regularidad alarmante y en una escala que abarca todo el planeta. La interconexión global nos permite ver en tiempo real cómo estos sucesos se desarrollan, reforzando la percepción de que estamos viviendo en una época única y profética. Cada una de estas señales no solo es un recordatorio de las advertencias de Jesús, sino también una llamada urgente a la reflexión y preparación espiritual. Decadencia moral. En 2 de Timoteo 3, 1-5, Pablo nos advirtió sobre los tiempos difíciles en los últimos días, describiendo a las personas como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Al observar nuestro entorno actual, es evidente que estas actitudes han echado raíces profundas en nuestra cultura, reflejando un alejamiento cada vez mayor de los principios espirituales y éticos que una vez guiaron a la sociedad. La falta de gratitud, el desprecio por los valores familiares y la creciente irreverencia hacia lo sagrado son señales claras de que estamos viviendo en los tiempos difíciles que Pablo anticipó. Esta proliferación de comportamientos destructivos no solo muestra la pérdida de moralidad, sino que también subraya una crisis espiritual más amplia. La soberbia y el orgullo que caracterizan a muchos en nuestra sociedad han llevado a una desconexión de lo divino, mientras que la avaricia y el materialismo han desplazado los valores que promueven el bien común. Estos síntomas de decadencia son indicativos de un corazón que se ha endurecido, un corazón que necesita urgentemente volver a Dios. En medio de esta oscuridad moral, el mensaje de Pablo nos insta a ser vigilantes, a permanecer firmes en nuestra fe y a ser un faro de luz y verdad en un mundo que parece desmoronarse bajo el peso de su propia corrupción. Falsos profetas. Jesús nos advirtió claramente sobre la aparición de falsos profetas en los últimos tiempos, quienes engañarían a muchos con doctrinas desviadas. En Mateo 24:11 dice: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Hoy en día, esta advertencia se manifiesta con fuerza, ya que vemos un aumento significativo de movimientos y enseñanzas que distorsionan el mensaje de Cristo. Estos falsos profetas, a menudo carismáticos y persuasivos, captan la atención de multitudes, prometiendo prosperidad, bienestar o nuevas revelaciones, pero al hacerlo, desvían a muchos de la esencia pura del Evangelio. Esta proliferación de falsos maestros y doctrinas engañosas pone en peligro la fe de innumerables creyentes, creando confusión y división dentro de la Iglesia. Los seguidores de Cristo deben ser especialmente cautelosos y discernir con sabiduría para no ser arrastrados por enseñanzas que, aunque atractivas, se apartan de la verdad bíblica. El llamado de Jesús a estar alertas es más relevante que nunca, instándonos a aferrarnos firmemente a las Escrituras
y a la doctrina apostólica, para que no seamos víctimas del engaño que se propaga en estos últimos tiempos. Persecución de los cristianos. Otra señal que podemos notar es la persecución de los cristianos, es otra señal evidente. En Juan 15, 18 a 19, Jesús dijo: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Hoy, en muchas regiones del mundo, los cristianos enfrentan persecución severa, desde la discriminación y el acoso hasta la violencia y la muerte, simplemente por su fe en Cristo. Estas pruebas son un recordatorio sombrío de que ser discípulo de Jesús a menudo implica cargar con una cruz de sufrimiento y rechazo, y que la promesa de seguirle no es de una vida fácil, sino de una vida comprometida con la verdad, incluso a un gran costo. Ante esta realidad, es crucial que los cristianos fortalezcan su fe y se preparen para mantenerse firmes, sin importar las circunstancias. La persecución no solo prueba nuestra fe, sino que también refina nuestro carácter y nos acerca más a Dios, quien prometió estar con nosotros en medio de las tribulaciones. El ejemplo de aquellos que sufren por su fe debería inspirarnos a vivir con mayor valentía y dedicación, sabiendo que nuestra lucha no es en vano. Jesús nos recordó que el sufrimiento por causa de su nombre es una bendición, y que aquellos que perseveran hasta el fin serán recompensados grandemente en su reino. Desastres naturales. El incremento de desastres naturales es una señal que Jesús mencionó en Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En la actualidad, somos testigos de un incremento notable en la frecuencia y severidad de estos desastres, desde terremotos devastadores hasta huracanes, incendios forestales y pandemias globales. Estos eventos no solo causan destrucción física, sino que también generan un temor profundo en la humanidad, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y el poder de las fuerzas naturales que están fuera de nuestro control. Estos desastres, que parecen intensificarse año tras año, son vistos por muchos como el cumplimiento de las profecías bíblicas y como una advertencia de que el tiempo de la gracia se está acortando. Para los creyentes, estas señales deben ser motivo de reflexión y preparación espiritual, pues nos recuerdan la inminencia del regreso de Cristo. En lugar de sucumbir al miedo, estamos llamados a confiar en Dios, quien tiene el control de todas las cosas, y a fortalecer nuestra fe, sabiendo que estos eventos son preludio de la redención final y la restauración de todas las cosas en su reino. Expansión del Evangelio. La expansión del Evangelio es una de las señales más alentadoras de los últimos tiempos. En Mateo 24:14, Jesús dijo: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Hoy, gracias a los avances tecnológicos, el mensaje de Cristo está llegando a lugares que antes eran inaccesibles, cruzando barreras geográficas, culturales y lingüísticas. Las plataformas digitales, las redes sociales y los medios de comunicación han abierto nuevas vías para la evangelización, permitiendo que millones de personas en todo el mundo escuchen el Evangelio, a veces por primera vez. Este cumplimiento de la profecía no solo es un signo de que el fin se acerca, sino también un testimonio del poder de Dios para usar cualquier medio para alcanzar a los perdidos. La expansión global del Evangelio también nos desafía a ser parte activa de esta misión. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a aprovechar las oportunidades que la tecnología nos brinda para compartir la buena nueva con aquellos que aún no la han escuchado.
Este momento histórico nos brinda una oportunidad única para ser testigos de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. La rapidez con la que el Evangelio se está extendiendo por todo el mundo es una señal clara de que el plan de Dios se está cumpliendo. Inmoralidad en nuestros días. La creciente inmoralidad en nuestros días es una clara señal de los tiempos finales. En Lucas 17, 26 a 30, Jesús comparó los últimos tiempos con los días de Noé y Lot, donde la maldad y la inmoralidad eran desenfrenadas. En nuestra sociedad actual vemos cómo estos comportamientos han sido no solo aceptados, sino también promovidos y celebrados abiertamente. Lo que antes se consideraba inaceptable, hoy es visto como normal, e incluso como un derecho. Esta inversión de valores refleja una sociedad que se aleja cada vez más de los principios bíblicos y que se encuentra en un estado de decadencia moral, similar al que se vivía en los tiempos de Noé y Lot. Este deterioro moral es una señal alarmante de que estamos viviendo en los últimos tiempos, y es un llamado urgente a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad de la palabra de Dios. Mientras el mundo celebra la inmoralidad, los seguidores de Cristo están llamados a ser luz en medio de la oscuridad, viviendo vidas que reflejen la santidad y la justicia de Dios. La comparación que Jesús hace con los días de Noé y Lot nos advierte que, al igual que en aquellos tiempos, el juicio de Dios es inminente. Aumento del conocimiento. La profecía de Daniel, que habla sobre el aumento del conocimiento y los viajes, se está cumpliendo de manera evidente en nuestra era moderna. Daniel 12:4 dice: «Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». La facilidad con la que las personas pueden desplazarse por el mundo y la explosión de la información a través de Internet y otros medios han llevado el conocimiento humano a niveles que antes eran inimaginables. Este crecimiento acelerado en la tecnología y la ciencia refleja el cumplimiento de la profecía de Daniel y nos indica que estamos viviendo en tiempos proféticos. Este notable progreso, aunque impresionante, también nos desafía a reflexionar sobre su significado espiritual. Si bien el avance del conocimiento puede ser visto como una bendición, también trae consigo responsabilidades y retos morales. La globalización y el acceso a la información han permitido la difusión de ideas y valores que, en muchos casos, están en conflicto con los principios bíblicos. Los creyentes deben ser conscientes de que, en medio de este vasto aumento de conocimiento, es crucial discernir y adherirse a la verdad de Dios. Conflictos en Israel. El antisemitismo y los conflictos en Israel son señales que no podemos ignorar. Zacarías 12:3 profetiza que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. En el mundo actual, Israel y Jerusalén siguen siendo el epicentro de tensiones globales, con conflictos que atraen la atención y preocupación de muchas naciones. La hostilidad hacia el pueblo judío y la lucha por el control de esta ciudad sagrada reflejan el cumplimiento de las Escrituras, confirmando que estamos viviendo en tiempos de gran significación espiritual. Esta continua tensión en Israel y el resurgimiento del antisemitismo a nivel mundial son recordatorios poderosos de la batalla espiritual que se libra en torno al pueblo escogido de Dios. El hecho de que Israel siga siendo un punto focal de conflicto global no es casualidad, es una parte integral del plan profético de Dios que se está desplegando ante nuestros ojos. Control globalizado. El control globalizado, descrito en Apocalipsis 13, 16 a 17, donde se menciona la imposición de una marca que será necesaria para comprar o vender, cobra una relevancia inquietante en el contexto de la tecnología actual.
Con los avances en sistemas de vigilancia, inteligencia artificial y tecnologías financieras como las criptomonedas y los pagos digitales, el escenario para un control centralizado y absoluto sobre la economía mundial se vuelve cada vez más plausible. Lo que antes parecía una profecía lejana y difícil de imaginar, hoy se manifiesta como una posibilidad tangible, donde el poder de controlar las transacciones económicas a nivel global podría fácilmente caer en manos de una autoridad centralizada, cumpliendo así la advertencia de las Escrituras. Estos desarrollos tecnológicos deben servir como un recordatorio solemne para los creyentes, recordándonos la importancia de estar espiritualmente preparados y alertas. La facilidad con la que se podrían implementar sistemas de control financiero y vigilancia a gran escala sugiere que el escenario profético de Apocalipsis está más cerca de lo que podríamos haber imaginado. En lugar de temer, debemos ver estos avances como una señal de la necesidad de fortalecer nuestra fe y confianza en Dios, quien ha prometido proteger a su pueblo. La apostasía dentro de la iglesia es una señal que Pablo mencionó en 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta profecía se está cumpliendo en nuestros días, ya que observamos cómo en muchos círculos cristianos se están comprometiendo las verdades fundamentales del Evangelio. Doctrinas que una vez fueron innegociables están siendo suavizadas o reinterpretadas para alinearse con las corrientes culturales del mundo, en lugar de mantenerse fieles a la palabra de Dios. Esta desviación de la fe genuina no solo confunde a los creyentes, sino que también debilita el testimonio de la Iglesia en el mundo. Este fenómeno de apostasía es una señal clara de los tiempos finales y una llamada de atención para todos los que seguimos a Cristo. La infiltración de enseñanzas falsas y la dilución de la doctrina bíblica son indicativos de una batalla espiritual más profunda que se libra dentro del cuerpo de Cristo. Como creyentes, estamos llamados a permanecer firmes en la verdad, a discernir con sabiduría y a no dejarnos llevar por enseñanzas que, aunque populares, desvían de la fe auténtica. Israel como nación. El regreso de Israel como nación en 1948 es una señal profética cumplida que Jesús menciona en Lucas 21, 29, 31, hablando de la higuera que brota como señal de que el reino de Dios está cerca. Israel es central en los eventos de los últimos tiempos. Este evento marcó un hito en la historia bíblica y mundial, reafirmando la centralidad de Israel en los planes divinos para los últimos tiempos. Después de casi 2000 años de dispersión, el renacimiento de Israel como Estado soberano fue un cumplimiento literal de las profecías, lo que ha llevado a muchos a ver este acontecimiento como un claro indicio de que estamos viviendo en la era de los últimos días, con el regreso de Cristo más cerca que nunca. Israel, desde su restablecimiento, ha estado en el centro de los eventos globales, y las tensiones que rodean a esta pequeña nación han captado la atención del mundo entero. Este hecho no es casualidad. Según las Escrituras, Israel desempeñará un papel crucial en los acontecimientos que preceden la segunda venida de Cristo. La historia moderna de Israel, desde su resurgimiento hasta su continua lucha por la supervivencia, es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios a sus promesas y de la precisión de las profecías bíblicas. Algunos negarán la segunda venida de Cristo. En 2 de Pedro 3, 3-4, se nos advierte que en los últimos días habrá burladores que negarán la segunda venida de Cristo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta advertencia se hace cada vez más relevante en nuestra época.
donde el escepticismo sobre el regreso de Cristo está en aumento. No solo vemos a incrédulos que rechazan esta doctrina, sino que lamentablemente, incluso dentro de la Iglesia, algunos que se llaman cristianos han comenzado a dudar de esta verdad fundamental de la fe. Esta creciente incredulidad refleja una falta de comprensión y confianza en las Escrituras y un alejamiento de las enseñanzas apostólicas que han sustentado la esperanza cristiana a lo largo de los siglos. Este escepticismo creciente es una señal preocupante que subraya la necesidad de fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en las promesas de Dios. La negación de la segunda venida de Cristo no solo socava la expectativa del retorno del Señor, sino que también debilita la urgencia de vivir una vida de santidad y preparación espiritual. Los creyentes están llamados a perseverar en la verdad, recordando que, aunque algunos puedan burlarse, la promesa del regreso de Cristo es segura y su cumplimiento está garantizado por la fidelidad de Dios. Aumento de la violencia. El aumento de la violencia y la falta de amor es algo que Jesús predijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, ya que vemos cómo la maldad se ha multiplicado, manifestándose en actos de violencia desenfrenada y en una creciente indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. En lugar de compasión y solidaridad, prevalecen el egoísmo y la insensibilidad, lo que refleja un enfriamiento del amor en los corazones de muchas personas. Este cambio en la actitud humana es un indicio de la degradación moral y espiritual que caracteriza los últimos días. Este incremento de la violencia y la falta de empatía no solo afecta a la sociedad en general, sino que también es un desafío para los creyentes, quienes están llamados a ser portadores de amor en un mundo cada vez más frío y hostil. En medio de la oscuridad, los seguidores de Cristo deben esforzarse por mantener vivo el amor que Él nos enseñó, siendo luz y ejemplo de bondad en un entorno que parece cada vez más dominado por la maldad. La predicción de Jesús sobre el enfriamiento del amor nos recuerda la importancia de permanecer cerca de Dios, permitiendo que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás, resistiendo así la tendencia del mundo a caer en la indiferencia y la violencia. Finalmente, la creciente esperanza y anhelo por el regreso de Cristo es una señal en sí misma. En Apocalipsis 22:20, Jesús declara: «Ciertamente vengo en breve». Y los creyentes responden: «Amén. Sí, ven, Señor Jesús». Hoy, más cristianos están despertando a la realidad de los tiempos en que vivimos y anhelan el regreso de su Salvador. Este clamor refleja una profunda expectativa y un deseo ardiente de ver cumplida la promesa del regreso de nuestro Salvador. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, muchos cristianos están encontrando consuelo y fortaleza en la esperanza del retorno de Cristo, reconociendo que solo Él puede traer la paz y la justicia duraderas que el mundo necesita desesperadamente. Este creciente anhelo por la venida de Cristo también está llevando a un despertar espiritual, donde más cristianos están reevaluando sus vidas, fortaleciendo su fe y viviendo con un sentido renovado de propósito y urgencia. La espera activa por el regreso de Jesús no es pasiva, sino que impulsa a los creyentes a ser más diligentes en su relación con Dios, en su servicio a los demás y en la proclamación del Evangelio. Este deseo colectivo por la venida de Cristo es un testimonio de la obra del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, preparando a la Iglesia para el glorioso día en que nuestro Señor regresará. Te invitamos a compartir esta enseñanza a tus familiares, amigos y hermanos de la Iglesia. Y para finalizar, oremos juntos de la siguiente manera. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad,
obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.